Bueno, muy bien, buenos días. Muy agradecido de estar nuevamente aquí en Cali. Los felicito a los residentes de la Univalle porque hay algo que tenemos en común con la doctora María Juliana que acabo de hablar, es que venimos del Hospital Santa Clara en Bogotá y nuestro director de nuestro posgrado siempre nos dijo como no puede haber medicina si no hay actividad académica. Si no hacemos esto, no podremos hacer medicina. Esto es clave, esto es de las cosas más importantes que debemos hacer. Para mí es un gusto en verdad estar acá acompañándolos y estar en Cali. Estos son mis conflictos de interés, pero como lo menciono siempre en todas mis conferencias, todas las presentaciones que yo hago son hechas por mí y reflejan la opinión científica y ustedes la pueden buscar porque les dejo todas las referencias para que lo comprueben. Miren esto, ser médico es ser maestro. Y mire cómo aprendemos los médicos. Aprendemos en una revista, con un profe, al lado del paciente. ¿Y cómo más aprendemos? Así, en un aula de clases y así como estoy yo acá, parado, hablando sobre un tema y ustedes tratando de recepcionar la mayor cantidad de conocimiento posible. ¿Por qué es importante hablar de fibrilación auricular? Primero, tener fibrilación auricular aumenta el riesgo de tener un ataque cerebrovascular más de 5 veces. Es la arritmia más prevalente del mundo. Se asocia a morbimortalidad, se asocia a discapacidad. Miren esto tan macabro, es subdiagnosticada y es subtratada. Es la segunda causa de mortalidad en el mundo y en Colombia también. Más datos. Miren ustedes que de los 90 a los años 2000, el aumento del diagnóstico de FA y eso a su vez reflejado en aumento de la mortalidad ha sido significativo. Es la principal causa de discapacidad en el mundo, ojo con eso. Y la FA no valvular o la fibrilación auricular es responsable más o menos del 20% de los ACV. Es decir que cuando usted tiene un paciente con ACV y no sabe por qué, usted ya en su mente dice, venga, ¿será que no tiene fibrilación auricular? O sea, de entrada lo va buscando. Son prevenibles los ACVs por estas causas, pero cuando da un ACV por culpa de una fibrilación auricular, son más incapacitantes, son más devastadores, son más severos. Y la FA cada vez afecta más personas en el mundo. Y ojo con lo que viene a continuación. Estos segundos mientras agradecí, di la introducción y hablamos, ha muerto mucha gente. Este es el reloj contra que nosotros los médicos jugamos. Cada 38 segundos está muriendo alguien por enfermedad cardiovascular. Cada 40 segundos se diagnostica un ataque cerebrovascular. Es decir, que acá, mientras yo he hablado, ya hemos tenido, no sé, unos 10 ACVs. Y cada 3.75 minutos muere alguien por culpa de un ataque cerebrovascular. ¿Qué hemos aprendido del tratamiento anticoagulante en la FA? Con los neurólogos hablamos como que el corazón coge a patadas al cerebro. Y eso es la FA, generando un daño sobre el cerebro y sobre las capacidades cognitivas. ¿Y qué aprendimos entonces para tratarlo? Esto, metaanálisis, año 2007, anticoagulando a esos pacientes que tenían fibrilación auricular para prevenir un ACV. Y miren ustedes, estudios de los años 90 comparando warfarina con placebo. Estudios de los años 90 comparando warfarina con antiagregar, usando antiplaquetarios. Y miren ustedes que el beneficio es claro a favor de la warfarina. Anticoagular a esos pacientes cambió la historia de la enfermedad. Miren ustedes, reduce la recurrencia de ACV y de AIT, reduce la mortalidad, reduce el riesgo relativo en un 64%, globalmente reduce la mortalidad por usar anticoagulantes más de un 50%. Es una estrategia muy válida. ¿A qué le tienen miedo los médicos? ¿A qué le tenemos miedo? A esto, que yo diagnostique un paciente con ACV y se me transforme en esto, me haga sangrado. Y yo cuando uso anticoagulantes, pues corro el riesgo de esto. Por eso mucha gente tiene miedo a esto. Y pongamos más contexto. Miren ustedes que quienes deberían estar anticoagulados y no lo están. Y miren este número en el mundo. Casi quienes tienen anticoagulantes, casi que ni el 50% en muchos continentes. En Latinoamérica, miren, ni siquiera llegamos al 50%. 41% de los que tienen la indicación por diferentes herramientas, médicos que manejamos guías, diferentes herramientas, Holter, de todo lo que tengamos, y a pesar de eso, ni el 50% de los pacientes están anticoagulados. Aclaremos acá, hagamos un alto en el camino, porque esta conferencia principalmente es sobre FA no valvular. ¿Qué es eso? Recientemente,
2 semanas tal vez salieron este update, esta actualización del AJA sobre fibrilación auricular y se pusieron de acuerdo con los europeos. Estenosis mitral moderado severa o presencia de prótesis valvular mecánica, eso es FA valvular, todo lo otro es no valvular, ¿sí? Es decir, si usted tiene una insuficiencia aórtica, ¿es valvular? No. Si usted tiene una prótesis biológica, discutido, pero no, tampoco entra. Esta es la verdadera definición. Las guías anteriores europeas ya lo habían dicho, ya lo tenían igualito, calcado, pero por fin se pusieron de acuerdo. Y esto ya lo vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablemos de anticoagulantes directos, yo siempre hago un alto en el camino. Ojo, no se pueden usar en prótesis mecánica y aún todavía lo vemos. Desafortunadamente tenemos colegas que no hacen este tipo de actualizaciones y uno ve válvulas mecánicas con rivaroxaban. Entonces, pilas con eso. Es súper importante. Este estudio fue publicado en New England Journal, fue el Realign, se hizo con dabigatran y se tuvo que suspender el estudio. De ahí en adelante ningún otro DOAC se arriesgó a usarlo. Por eso no se usan anticoagulantes directos cuando hay una prótesis mecánica. ¿Qué hacemos en cuanto a conducta? No queda duda que anticoagulamos basados en un score de riesgo en FA no valvular. Es el CHAS-VAX que ustedes muchos conocen. Si es más de 2, pues por lo menos para hombres, no tenemos duda, anticoagulamos. Y si es más de 3 en mujeres, anticoagulamos. ¿Cuál es la duda? Cuando da 1 en hombres o 2 en mujeres. ¿Cuál es la tendencia actual? A que se anticoagulan, pero la evidencia que hay es con anticoagulantes directos, los DOACs entran ahí. Si da 0 en hombres y 1 en mujeres, generalmente no se debe anticoagular. Y algunos decían, venga, pero antiagreguémoslos entonces acá al menos. Pues sí, el médico decía, al menos pongámosle una aspirinita, no sirve. Eso salió en el metaanálisis, han salido en muchos estudios y no lo deben hacer ustedes. No pongan aspirina porque sí, no se debe hacer. Entonces, ¿a qué nos vemos enfrentados? A estar entre la espada y la pared. Tenemos un riesgo de hemorragia, que es la espada, y estamos acá con los ACV, infartos, eventos cardioembólicos. Y ustedes leen que en los congresos siempre hablamos de esto, beneficio clínico neto y para todas las terapias. Es decir, algo que me genere un balance entre proteger al paciente de isquemia o de eventos simbólicos y que no me sangre, o por lo menos que tenga menor riesgo de sangrado. Y allí lo que logremos en eso va a ser lo que los médicos vamos a hacer un poquito más exitosos. Probablemente warfarina no sea la opción, o por lo menos la mejor opción hoy en día en FA no valvular. Y ya veremos por qué. Porque ¿cuál es la evidencia con los DOACs? Que es lo que me pidieron los residentes. Pues tenemos evidencia por estudios aleatorizados, tenemos estudios de la vida real, tenemos metaanálisis y ya tenemos análisis de costo-efectividad, es decir, tenemos todo un pool para decir que los DOACs se han posicionado. Miremos brevemente, porque no es el objetivo de esta charla hablar de cada estudio, y además ustedes ya los conocen, pero recordemos, dabigatran con Relay, rivaroxaban con Rocket, apixaban con Aristóteles. No me meto con edoxaban porque no lo tenemos en Colombia. Por lo menos, dabigatran, rivaroxaban y apixaban fueron no inferiores comparados con warfarina. Por lo menos fueron no inferiores. Y la dosis de dabigatran de 150 se habla de que cumplió el criterio de superioridad. Fue mejor que warfarina la dosis de 150 miligramos cada 12 horas. Y apixaban muy cerca también de lograr la superioridad con la dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Pero ¿en qué ganaron todos los DOACs frente a warfarina? Que todos reducen el riesgo de hemorragia intracraneal, que es la hemorragia que más le tenemos miedo. Porque si un paciente sangra cerebralmente, vaya usted, comienza a un neurocirujano que le haga algo. Y vaya usted y quítele las secuelas a ese paciente que sangra. No hay forma. Y en eso ganaron. Y miren ustedes que cuando se hace el metaanálisis, cogiendo todos los estudios con DOACs, adivinen quién ganó. Los DOACs, en este metaanálisis publicado en 2013, le ganaron a warfarina. Entonces, ¿cuál es la reina actual? Según las guías, no según Osmar Pérez, sino ¿cuál es la reina actual de la anticoagulación? Le pedí la ayuda acá a mi amigo, que nos acompañe el día de hoy también, y él dice, warfarina. Luego dice, un momento, me equivoqué. Ahora son los DOACs. Y miren ustedes, guías europeas, apixaban, dabigatran, todos los DOACs son 1A y se recomiendan por encima de antagonistas de la vitamina K. Y hace 2 semanas la AJA, DOACs, lo mismo, se recomiendan por encima de antagonistas de la vitamina K. Las 2 guías más importantes, las que nosotros adaptamos, se pusieron de acuerdo para decir que los DOACs ahora son los nuevos reyes de la anticoagulación en FA no valvular. Y algunos me preguntan, ¿y estudios de costo-efectividad tenemos? Sí, y tenemos en Colombia, también tenemos.
Miren ustedes, el doctor Ángel García, cardiólogo de la Sociedad Colombiana, hizo un análisis bien bonito para que lo revisen y prácticamente en su conclusión final es que las 3 moléculas alcanzan la costo-efectividad. Se hace el análisis que deberían bajar de precio y probablemente para allá van y probablemente pues dentro de nada ya empiezan a haber genéricos de estos porque ya llevan muchos años en el mercado y esto va a cambiar mucho, pero al día de hoy sabemos que son costo efectivos. ¿Cómo escoger el anticoagulante directo para mi paciente? Eso es muy difícil, pero yo les dejo esta referencia. Escoger el anticoagulante para el paciente pues depende de muchas variables y ustedes tienen que revisar el artículo porque no puedo decirles que hay uno mejor que otro. Y de hecho estos mismos autores dicen, como no hay estudios comparativos, no podemos decir que un DOAC es mejor que otro DOAC, así de sencillo. Podemos hacer inferencias, pero no podemos decir exactamente. Esto es clave, función renal y los DOACs. Rivaroxaban se eliminan un 33%. Apixaban es el que menos, 27%, y el que más se elimina por el riñón es el dabigatran, 80%. Ojo, pregunta de examen para los que se van a presentar a la residencia en diferentes hospitales o universidades. Y miren ustedes cómo cuadramos las dosis de los DOACs. Tiene que ver mucho el riñón, ¿sí? Y otras variables. Con dabigatran, digamos que la dosis aceptada casi siempre es 150 cada 12 horas. Pero por debajo de 50 de tasa de filtración, y ahí es donde yo siempre digo, la tasa de filtración glomerular, se lo digo a mis residentes, a los fellows, a los internos, la tasa de filtración glomerular es un signo vital más, debe estar en todas las historias clínicas, nos ayuda a cuadrar antibióticos, anticoagulantes, todo lo que ustedes quieran. Con menos de 50 se podría reducir la dosis de dabigatran a 110 o quienes sean mayores de 75 años. Con rivaroxaban el estudio Rocket sí hizo un ajuste fijo, quienes tenían menores de 50 de tasa de filtración, se baja la dosis de 20 a 15 miligramos al día. Y con apixaban es el que más cuesta y el que más tenemos problemas porque apixaban dice use 2 criterios de 3, al menos. Es decir, la edad mayor de 80 años, el peso menor de 60 kilos y la creatinina mayor a 1,5. Si cumple 2 de 3, debe bajarle la dosis a 2,5 cada 12 horas. ¿Qué pasa? Que la gente le ve un solo criterio y le baja la dosis a la apixaban. Y eso es grave. ¿Qué hacer si mi paciente va a ser llevado a cirugía? Lo mismo, siempre pregúntele la tasa de filtración y el riesgo que tenga el procedimiento de sangrado. Y con eso yo sé. Generalmente con quitar 24 horas el anticoagulante es suficiente, pero si es dabigatran y la tasa de filtración está pues bien comprometida, hasta 5 días o 4 días habrá que quitarlo, ¿sí? Y esa odontología que siempre me llega a mí la interconsulta de odontología, las guías dicen que hasta 3 piezas dentales ni siquiera tiene que quitar el anticoagulante, tiene que dejárselo. Y con muchos procedimientos de oftalmo, entonces eso está en la guía para que también lo revisen. Y además la guía de poner todo eso, cada cuánto usted lo debe quitar dependiendo de la tasa de filtración y el procedimiento, dice no ponga terapia puente cuando tenga DOACs. Es decir, yo le quito la apixaban y le pongo enoxa cada 12 horas, no. Eso aumenta el riesgo de sangrado y no se debe hacer. Simplemente se quita el anticoagulante, se opera y se reinicia el anticoagulante. Entonces este es uno de los principales problemas de los DOACs, el ajuste de dosis. Miren ustedes que en muchos países, y sobre todo le pasa a apixaban, miren ustedes en Japón casi más de la mitad, 58% usan la dosis de 2,5 porque el médico tiene, tiene como esa percepción que si le baja a 2,5 va a sangrar menos. Pero esa dosis en el Aristóteles fue muy poco usada y deben cumplirse los 2 criterios y la gente le baja con solo 1. Entonces, ojo ahí con apixaban porque solo 428 pacientes del Aristóteles usaron esa dosis, o sea, la gran mayoría usaron la dosis de 5 miligramos cada 12 horas. En la vida real, que me pidieron los residentes este dato, miren ustedes que en la vida real, apixaban y rivaroxaban, apixaban le va también súper mal en la vida real. Los médicos le bajan mucho la dosis, utilizan mucho la dosis de 2,5. Y en mujeres, porque ayer estábamos en el Día de la Mujer celebrando y obviamente tenemos que siempre tenerlas en cuenta, en mujeres se hizo este metaanálisis, se miró por género y también en mujeres los DOACs son más costo efectivos que la warfarina. Y en cuanto a seguridad en la vida real, todos los DOACs en la vida real, en este análisis de 2010 a 2015, fueron más seguros que warfarina. O sea, en la vida real también vemos reflejado lo que vimos en los estudios pivotales. Y en cuanto a adherencia, es discutido, le va muy bien a rivaroxaban, es uno de los más formulados, pero apixaban ha ido repuntando en los últimos años y dabigatran quizás en este momento es el que tiene menos adherencia y que menos se formula, por lo menos eso dicen los estudios de vida real.
¿Qué es nuevo y controversial para ir terminando esta parte? Desde que este señor está en la presidencia de Estados Unidos, cada vez que la AJA saca una guía, entra todo el mundo a convulsionar. Primero fue con la hipertensión y ahora fue con esta. Leo textualmente: para pacientes que tengan indicación de fibrilación auricular y tengan una tasa de filtración menor a 15 o estén en diálisis, la AJA avala el uso de warfarina o apixaban. Es decir, una bomba completa de la AJA para todos los médicos. Vamos a ver, y eso es algo que siempre se lo decimos a los residentes, no es solo mirar guías, es mirar de dónde sale la evidencia y por qué la guía lo pone. Y ustedes me dicen qué opinan. La FDA aprueba el uso de apixaban en diálisis con un estudio de farmacocinética con 16 pacientes. Y le dice, listo, ustedes pueden usarlo en diálisis. Y luego hacen este estudio que ni siquiera es aleatorizado, es un registro con 25.000 pacientes, donde los médicos, una vez ven que está aprobado apixaban en diálisis, dicen, bueno, empecemos a usarlo. Y empiezan a usarlo, pero lo usan, pues, digamos que en una proporción más alta. De 25.000 pacientes, 2.350 usaron apixaban. Y lo llamativo fue que la dosis que mejor le fue a esos pacientes en diálisis y enfermedad renal terminal fue a la dosis de 5 miligramos cada 12 horas. Y con esto la guía, con estos dos estudios, lo metió ya para que apixaban pueda ser usado en diálisis. Voy terminando esta parte final, ya me queda muy poco, lo prometo. Lo incluí porque ayer algunos médicos generales y estudiantes me hicieron preguntas sobre este tema. ¿Qué es fibrilación auricular y PCI? No lo iba a meter, pero dije, voy a meter algo breve. Entonces miren ustedes, la principal causa en el mundo de mortalidad, enfermedad coronaria, la arritmia más prevalente, fibrilación auricular. Yo cojo 16 millones de acá, 6 millones de acá, y en promedio tengo 2 millones de pacientes que tienen las dos enfermedades. Y yo tengo esta terapia que puede ser triple clásicamente: aspirina, clopidogrel el más usado, aunque ya se ha usado ticagrelor, y anticoagulación. Estas dos cosas yo no las puedo utilizar para prevenir ACV, que antes esa era la creencia. Bueno, póngale aspirina y clopidogrel si le da miedo que sangre. Eso no protege el ACV. Yo tengo que usar anticoagulación. Entonces, ¿cuál es mi reto? Tratar de quitar esto. ¿Qué estudios hay? WOS, 2013, un poquito más de 500 pacientes. Quita la aspirina y deja warfarina con clopidogrel nomás, o sea, terapia dual. Mire lo que pasa, hay menos riesgo de sangrado, ¿sí? Definitivamente la terapia dual es mejor, y no aparecen muchos eventos embólicos, no se aumentan. Es decir, la terapia dual podría reemplazar la terapia triple. Y el primer estudio con DOACs es el Pioneer. Este estudio Pioneer lo hacen con rivaroxaban, 3 brazos. El brazo que más tenemos en cuenta es el que usó 15 miligramos más clopidogrel, ¿sí? Terapia dual, confrontado contra mire, la warfarina. Obviamente sangran más, vuelve a perder la terapia triple, ¿sí? Acá en este estudio se usó una dosis que no se usa para FA, que es 2.5 cada 12 horas. Es una dosis de prevención vascular que llaman los de rivaroxaban, pero para su mente, en este escenario se usa la de 15 miligramos al día más un inhibidor de la P2Y12. Y ahí están las estrategias, se las voy a dejar esta presentación a los residentes y ya no sé cómo lo difundirán. Entonces fue más segura, ganó la terapia dual frente a la terapia triple y no nos aparecieron más ACVs, más infartos, más trombosis del stent, aunque ese no fue el objetivo del estudio. Y el otro estudio con DOACs es el Redual, con dabigatran. También comparó terapia triple con la dosis de 110 de dabigatran y la de 150 cada 12 horas en terapia dual versus terapia triple. Nuevamente los dos brazos son más seguros, sangran menos, miren ustedes, son no inferiores y además no nos aparecen más trombosis del stent, más infartos. Y para ponerle pues la cereza al pastel sale este metaanálisis y el metaanálisis coge todos los estudios que hay con este contexto y dice, vea, resumo. En cuanto a sangrado, poner terapia dual es mejor. Y en cuanto a eventos, digamos que nos aparece trombosis, por lo menos es no inferior. Es decir, que las guías probablemente van a cambiar. Yo ya no tengo que usar terapia triple, sino con esta evidencia yo podría usar terapia dual. Y esta guía, que es bien bonita, del doctor Steffel del año pasado, de uso de DOACs, se la recomiendo, es muy completa. Ellos ponen ya cada vez más la terapia triple, dura menos o inclusive la pueden quitar, ¿sí? ¿Y cuando dice definitivamente me toca dejar la terapia triple? Pues cuando pasan condiciones como yo puse muchos stents, está la descendente anterior comprometida, es un paciente con antecedente de trombosis del stent, es un paciente que tuvo lesión en la ADA, pues ahí sí déjele la terapia triple al menos una semana y después déjelo con terapia dual, que generalmente la guía va a recomendar un DOAC porque ya vimos que son más seguros que usar warfarina también para ese escenario.
Y la guía americana también se puso de acuerdo. Pero ¿qué es lo diferente? Que los americanos dicen, mire, usted podría usar ticagrelor en este contexto. A mí me quedan dudas, porque en el Redual solo se usó 12% de ticagrelor, o sea, fue un porcentaje bajo. Y en Pioneer hubo prasugrel menos de un 5%. Entonces, cuando tenemos este escenario, nosotros el que más usaríamos sería clopidogrel. Y de pronto en terapia dual, hacia allá va. Falta el estudio con apixaban, el Augustus sale este año y el de ledoxaban sale este año. Conclusiones. La evidencia es contundente en todos los escenarios, lo vimos, a favor de los DOACs. Se debe individualizar cada caso. No hay un estudio comparativo, no se puede decir cuál es mejor que otro. Y se debe aumentar la investigación y la educación médica para el óptimo uso de los DOACs. Miren todas las herramientas que tenemos hoy en día. La Sociedad Colombiana de Cardiología abrió esta fibrilación app para que ustedes la descarguen y ahí está el resumen de cada DOAC para que lo revisen, se descarga la aplicación y entra y estudia de ahí. Y nosotros también tenemos en la sociedad la puesta al día, ha participado la doctora María Juliana, de acá de Cali participó el doctor Castillo, el doctor Álvaro Herrera, y estamos abiertos a que los residentes nos envíen sus puestas al día y las publicamos y nos mantenemos todos actualizados. Muchas gracias, doctores.